Buenos días, hermanos. Les invitamos a abrir sus Biblias, por favor, en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 3. Profeta Jeremías, capítulo 3. Está resultando una serie muy interesante. Algunos de ustedes han estado escuchando las predicaciones acá, otros hermanos las han estado compartiendo. Y ha estado bien interesante el estudio y creemos que cada vez va a ser mejor. Creemos que Dios en su infinita bondad y misericordia nos indicó como consistorio estudiar este libro, este profeta mayor, para edificarnos como creyentes y para edificar la iglesia y ser útiles también a otras personas que nos están siguiendo con esta serie de predicación. Jeremías capítulo 3, por favor ya deben tenerlo abierto y vamos a leer el versículo 13 y versículo 14. Versículo 13 y 14, que es donde yo voy a fundamentar básicamente la predicación del día de hoy. Jeremías 3, 13 y 14. Y yo les invito para que todos juntos leamos. Dice así, 14 y 15. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Queridos hermanos, el título de la predicación de hoy es ¿Volverás a mí? Ese es el título de hoy, ¿Volverás a mí? Y básicamente lo que nosotros vamos a hablar en el día de hoy, teniendo como presente el capítulo 3 del libro de Jeremías, es sobre el tema del arrepentimiento. Si nosotros leemos con detenimiento todo el capítulo, en varias oportunidades se llama al pueblo de Israel y al pueblo de Judá a volver. Recuerden que hemos dicho que esa es una de las claves de lectura del libro de Jeremías, volver o vuelvan. Y básicamente eso es un llamado al arrepentimiento, volver. Entonces, en este capítulo, una y otra vez, Dios va a llamar al pueblo de Judá a volver y al pueblo de Israel a volver a Dios. Recordemos que Israel, que es el reino del norte, las 10 tribus, ya estaban cautivas. Y el reino del sur, que es Judá, todavía no había sido llevado cautivo, pero Dios les está advirtiendo a través del profeta Jeremías que van a ser llevados cautivos, igual como el reino del norte. La exhortación para estas dos naciones, o estos dos reinos que conforman una sola nación, que es Israel, es a volver a Dios. Primero, porque ya hay un testimonio, que es el testimonio del reino del norte, que ha sido llevado cautivo por Asiria, y a Judá le debe servir como ejemplo, o como testimonio, o como espejo, que ya las 10 tribus del norte están exiliadas y eso debe despertar un deseo ardiente para ellos regresar. Ahora, Dios se va a dirigir de manera especial en este capítulo al reino del sur, es decir, a Judá. Jeremías fue un profeta del reino del sur, de Judá, y Dios le va a decir a Judá que ellos tienen privilegios mayores que el reino del norte. Pero si aún el reino del norte, que tenía menos privilegios, fue llevado cautivo, pues ellos no pueden esperar que van a pasar por alto el cautiverio, porque ellos, que son un reino con mayores privilegios, también van a ser juzgados por su rebeldía. ¿Cuáles son algunos de los privilegios mayores que tiene el reino de Judá? Que tiene el templo de Jerusalén, ¿cierto? El reino del norte no tenía templo aprobado por Dios. Ellos tienen el templo de Jerusalén. ¿Cuál es otro privilegio mayor que tiene el reino del sur y no tiene el reino del norte? La monarquía davídica, es decir, la línea de gobierno monárquico a través del cual viene la promesa del Mesías, del linaje de David. El reino del norte no tiene una monarquía aprobada por Dios, sino que es desaprobada por Dios, a producto de la división. ¿Qué otro beneficio tiene el reino de Judá que no tiene el reino del norte? El sistema sacerdotal, porque el reino de Judá tiene el sistema de sacerdotes que ofician permanentemente, que es un sistema instituido por Dios. ¿Qué más tiene el reino de Judá? Tiene los levitas, tiene los oficiales, tiene todo el sistema cúltico, el sistema litúrgico aprobado, instituido por Dios, y el reino de Judá no ha atendido. Por lo tanto, ellos tienen mayor responsabilidad frente a Dios, porque ellos, teniendo todos esos beneficios, han sido aún más rebeldes y más hipócritas y más desleales que el reino del norte, que no tiene esas bendiciones dadas por Dios.
Entonces el llamado de Dios o la idea fundamental de este mensaje es volver a Dios, volver nuevamente a los caminos. Y Dios en este capítulo nos va a dar algunas promesas muy importantes, que son promesas pactuales, donde dice que si ellos regresan, Dios con misericordia los va a acoger. Que si ellos regresan, Dios está abierto para atender las necesidades de ellos y para restaurarles nuevamente. Que no importa cómo ellos regresen, Dios está abierto para atenderlos. En este capítulo, al igual que el capítulo pasado, Dios va a usar la figura de la relación de pareja, y en este capítulo va a usar la figura del divorcio para hablar de que aunque la ley judía hablaba del repudio o de la separación o del divorcio por algunas causales, y permitía o decía que si una mujer se le daba divorcio o se le otorgaba el divorcio, no se podía volver a tomar por esposa. Sin embargo, Dios va a usar la figura acá de la ley mosaica para decir que aun si la ley decía eso, pero Israel regresaba, Dios iba a recibir nuevamente a Judá, como nuevamente en su relación pactual. Entonces es muy importante lo que nosotros vamos a mirar, y yo quiero solamente que recordemos algunos versículos que tienen que ver con la misericordia de Dios, que es el fundamento sobre el cual Dios puede recibir nuevamente a su pueblo que se ha desviado. Salmo 86:15 dice: mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Y también en el Salmo 103, 8 y 9, dice: misericordioso y clemente de Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Jeremías 4:1 dice: si te has de volver, Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Si quitas de delante de mí tus abominaciones y no andas de acá para allá. Y en Zacarías capítulo 1, versículo 3 dice la palabra: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Yo quiero que nosotros revisemos 4 aspectos en esta mañana de lo que implica volver a Dios. El título es ¿volverás a mí?, que es una pregunta que Dios se hace 2 veces en el capítulo, que es una pregunta retórica para Judá. ¿Volverás a mí? Después de todo el camino que has llevado, de toda la obstinación que has tenido, ¿será que te atreves a volver? ¿Será que tienes la capacidad de volver? Y Dios nos va a mostrar en 4 aspectos lo que significa volver a Él, o lo que significa el arrepentimiento, lo que significa regresar. El primer aspecto en el cual Judá debe volver a Dios es volver al principio, es decir, retroceder, o la retrospección. Implica retroceder, implica volver o regresar al principio. ¿Cuál es el principio de la relación pactual de Dios con Judá? Pues que hubo un matrimonio, según lo dice en el capítulo 2, que hubo un contentamiento y una gratitud en esa relación de pacto, en esa relación de compañerismo, pero que Judá lentamente se fue olvidando y se fue desviando, y ahora Dios le dice: necesito que vuelva al principio. Versículos 1 al 5 nos ayudan un poco a ilustrar ese aspecto. Dicen: si alguno dejare a su mujer, y yéndose ésta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será la tierra del todo mancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido, junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Por esta causa las aguas han sido detenidas, y faltó la lluvia tardía, y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. A lo menos desde ahora no me llamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud. ¿Guardarás su enojo para siempre? ¿Eternamente lo guardará? He aquí que has hablado y hecho cuantas maldades pudiste. Esos primeros 5 versículos nos hablan de la urgencia que tiene Judá de volver a Dios, pero no volver en cualquier sentido, sino volver al principio. Es decir, recordar que hay un compromiso, recordar que hay un pacto, que hay una relación que se estableció, recordar que Judá no se manda a sí misma, recordar todo el pecado que ha cometido y volver al principio.
Ese es un aspecto importante del arrepentimiento. Ese es un aspecto importante de volver a Dios, es decir, reconocer sus pecados, comprender la compañía en los cuales se cometieron estos pecados, recordar que ha dejado el camino y que es necesario volver al principio. Queridos hermanos, el arrepentimiento lo produce Dios. El arrepentimiento no es producto de nuestra propia iniciativa. Dios produce el arrepentimiento. Pero Israel había dejado los principios de Dios. Israel, después de tener una ley moral y principios justos y rectos, ha dejado esos principios y se ha sumido en la profunda inmoralidad de Judá, que aún los pueblos vecinos se asombran. Israel ha caído muy bajo en su moralidad. Ha dejado todo principio moral, ha dejado toda norma moral. Dice la Biblia que ya no tiene vergüenza, que es una ciudad y es una nación hipócrita, es una nación que se ha prostituido, es una nación que se ha profanado, es una nación que se ha desviado totalmente. Dice que no tiene vergüenza, que en cualquier camino se junta a dioses paganos. Los primeros versículos hablan en términos de una prostituta, que Judá es como una mujer que se ha prostituido, que se acuesta con cualquiera, que no le da vergüenza, dice que en cualquier camino se acuesta con cualquiera, que debajo de cualquier árbol se acuesta con cualquiera, que parece como un producto que se ofrece en las esquinas, y dice, así ha caído Israel. Judá se ha prostituido, se ha llenado de maldad, a pesar de que le pertenece a Dios, ya no tiene vergüenza, se ha descarado, no tiene dolor y no tiene ninguna intención de volver. Por eso Dios, de manera urgente, llama a su pueblo, que le pertenece aún, y le dice, ¿volverás a mí? ¿Volverás a mí? Te arrepentirás y regresarás al principio, a los principios morales y a los principios éticos, y volverás nuevamente a recordar que debes tener una relación de fidelidad, de acuerdo al Dios de pacto. Este versículo dice que Israel o Judá, cuando era joven en su relación de matrimonio, según la metáfora que está usando el autor, era fiel. ¿Y cómo llamaba a Dios? Miren las palabras como se refería a Dios. Padre mío, ¿sí? Guiador de mi juventud. Pero ahora ha olvidado todas esas palabras y todas esas relaciones que tenía como esposo y como a Dios como padre, y ahora se ha olvidado y Dios le dice, ¿volverás al principio? Pero ¿saben, queridos hermanos, cuál es el estribillo trágico de este capítulo? El estribillo es, pero no se volvió. Y una y otra vez lo va a decir, ¿volverás a mí como al principio? Y la conclusión es, pero no se volvió. Algunos textos que nos ayudan. Jeremías, capítulo 6, versículo 5. Dice, se han avergonzado de haber hecho abominación. Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto caerán entre los que caigan. Cuando los castigue caerán, dice Jehová. Jeremías capítulo 8, versículo 12. ¿Se han avergonzado de haber tenido obstinación? Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni saben lo que es la vergüenza. Caerán por tanto entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Jehová. Miren, queridos hermanos, esos versículos dados por el mismo profeta Jeremías. Dice, ¿será que ellos se van a avergonzar de que los vean por allí, prostituyéndose en la idolatría? Pero la misma palabra responde, dice, es que ni siquiera saben lo que es la vergüenza. Ni siquiera saben lo que significa tener vergüenza, mostrando la realidad del pueblo. Apocalipsis capítulo 17, versículo 5. Dice, en su frente tenía un nombre inscrito en misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y en Proverbios capítulo 2, versículo 17 dice, que abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Queridos hermanos, en estos primeros versículos, al igual que parte del capítulo 2 de Jeremías, se describe a Judá abandonando a su esposo y comprometiéndose emocionalmente o sexualmente con otros hombres y abandonándolo siendo el esposo o el compañero de su juventud y olvidando todas las experiencias y los momentos y las relaciones que tiene y siendo una persona infiel. Está hablando no de una mujer sino de una nación, pero usando la metáfora de una mujer que abandona a su esposo y que no le importa el compromiso que tiene. Gálatas capítulo 6 versículo 7 dice, no os engañéis,
Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Y recordemos, queridos hermanos, que aún la ley judía lo decía, y es como el concepto común de un hombre que dice, si mi mujer se va y me abandona, ¿cierto? Y se prostituye, o yo sé que es infiel, y todo el mundo sabe que es infiel, yo no la vuelvo a recibir. Y está trabajando esa idea del capítulo. Sin embargo, Dios dice, aunque otros no te recibieren, Dios, por ser fiel y por ser soberano y por haber establecido un pacto eterno, dice, yo te recibiré y te limpiaré. Y eso muestra toda la misericordia y la bondad de Dios para una nación, mostrándonos también el plan de salvación para nosotros, que siendo nosotros infieles y pecadores, y siendo nosotros rebeldes y abandonando esa relación pactual, Dios nos recibe y nos acoge con misericordia. ¿No es eso bondadoso de parte de Dios? El primer aspecto del arrepentimiento es volver al principio, es decir, regresar y volver nuevamente al principio. Pero la pregunta de Dios es, ¿volverás a mí? ¿Volverás a mí? Pero otra implicación de volver a Dios es volver dejando el pecado. Es decir, no vuelvas de la misma manera, ¿sí? No es yo te espero y te recibo, pero vas a vivir igual que antes. La implicación en esta segunda instancia es volver sin pecado, es decir, confiese su pecado, arrepiéntese de su pecado, apártese de él y camine conmigo. ¿Sí? No te puedo recibir o no te puedo tener si vas a vivir de la misma manera. Y en este segundo aspecto implica confesión e implica aversión por el pecado. Es decir, quien vuelve a Dios arrepentido tiene que volver sabiendo que todo lo que ha hecho es desagradable a los ojos de Dios. Y tiene que arrepentirse de su pecado. Y tiene que dejar todo eso desagradable ante Dios. Tiene que tener profundo rechazo, aversión o repulsión por el pecado. Y decidir caminar en santidad o en obediencia delante de Dios. Queridos hermanos, la Biblia dice que nosotros no podemos volver a Dios o estar en Dios y caminar de la misma manera que caminan los impíos. ¿Recuerden que la Biblia dice eso? La Biblia dice que nosotros no podemos, llamándonos cristianos, vivir peor que los incrédulos o como los incrédulos. La Biblia nos dice que si somos creyentes, tenemos que vivir de acuerdo al Evangelio. Es decir, Dios nos llamó a santidad. Dios es un Dios de pureza. Solo Dios, a través de su palabra y del Evangelio, nos puede llevar a vivir de acuerdo a su mensaje. Capítulo 6 al 13, del capítulo 3 de Jeremías, nos ayudan a comprender la gravedad del pecado de esta nación. Dice así: me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Y dije, después de haber hecho todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió, y lo vio su hermana la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Y me dijo Jehová, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. En esta parte del capítulo, Dios nos presenta una metáfora y nos muestra el contraste entre Israel y Judá, como si fueran dos hermanas. Y diciendo que la hermana mayor, Israel, tomó malos caminos y Judá, la hermana menor, siguió caminos peores que ella. Dice, Israel fue una nación, una hermana rebelde, pero Judá no tuvo ningún reparo y se convirtió en una hermana aún peor, más rebelde. 7 veces en estos 6 versículos se usa el concepto o el término rebelde, diciendo que Israel y Judá realmente son naciones demasiado
obstinadas y duras de corazón y rebeldes al extremo, a tal punto de que son comparadas en esta porción y son, como lo va a usar Oseas en otro momento, comparadas a unas novillas. ¿Alguno de ustedes ha tenido que tratar con novillas en el campo? Intentar subir una novilla a un camión, intentar subirlas y llevarlas a un lugar donde se deben llevar. ¿Qué hacen las novillas? Endurecen las patas, ponen rígidas las patas y en lugar de avanzar van para atrás. Y no hay razón, no hay poder humano para hacer que las novillas avancen. Dios va a comparar a Judá con una novilla, con un animal salvaje prácticamente, que es tan rebelde y tan obstinado que no se deja guiar y que no se deja encaminar, sino que cada vez se pone en un lugar de firmeza y de rebeldía donde dice, no lo voy a hacer y voy a hacer lo que yo quiero. Estos versículos describen a Judá como una muchacha o como una mujer, pero extremadamente rebelde. Tanto así que Dios considera y dice, es muy desleal Judá. Y es tan rebelde. Yo no sé cómo se siente un padre teniendo dos hijas y que la primera hija sea supremamente rebelde y se desvíe y que luego la segunda hija coja caminos peores. ¿Cómo se siente un padre y una madre frente a esas circunstancias de hijos rebeldes, donde no quieren caminar, donde no les importa el juicio, no les importa la disciplina, la reprensión, sino que son extremadamente rebeldes? Una de las palabras claves del libro de Jeremías es rebelde. Pero esa palabra, que es una palabra clave en todo el libro, en estos 6 versículos aparece 7 veces. No va a haber otra parte en el libro de Jeremías donde en una porción tan corta aparezca tantas veces el concepto rebelde. ¿Qué es lo que Dios está diciendo de Judá? Que Judá es una nación pecadora, que es una nación tan rebelde frente a Dios, que no les importa pecar y seguir pecando, que no les importa absolutamente nada, que no reconoce su maldad y que no les importa y se considera cosa liviana. Peca y peca, adultera y dice, pero no he hecho nada. ¿Sí? Pero yo me estoy portando bien. Pero ¿y por qué se escandalizan de lo que estoy haciendo? Dice que no solamente en los primeros versículos dejó a su esposo, sino que en estos segundos versículos dice que se acuesta con cualquiera, con muchísima rebeldía. Por eso el llamado de Dios es, vuelvan a mí, pero vuelvan sin pecado. ¿Ustedes creen que Dios está en la capacidad de recibir a Judá y recibirla para que siga viviendo de la misma manera? ¿Ustedes creen que Dios dice, yo soy tan amoroso y tan misericordioso, te perdono todo y sigue viviendo igual? No. Dice allí, no puede hacer eso. Dios sí va a recibir a Judá. Dios va a producir arrepentimiento en Judá y en su pueblo para que regrese. Pero Dios les dice, ustedes tienen que dejar el pecado. Y para que ellos dejen su pecado y dejen su rebeldía y para que dejen su idolatría y valoren el poder de Dios y valoren la gracia de Dios y la compasión de Dios, Dios les va a llevar al exilio. Y van a estar muchos años exiliados y van a ser subyugados por este imperio babilónico para que ellos puedan abandonar el pecado y reconocer que han pecado gravemente contra Dios. Queridos hermanos, en esta parte, el llamado de Dios para Israel es a la santidad. Es decir, vuelvan a mí, pero vuelvan confesando sus pecados, vuelvan dejando sus pecados, vuelvan reconociendo que han sido una nación hipócrita, una nación rebelde, impía, y que han abandonado el camino y se han negado a escuchar a Dios. Vuelvan, arrepiéntense de sus pecados, vuelvan a mí, que yo estoy listo para recibirlos. Es básicamente el mensaje allí. Nuevamente en estos versículos Dios habla de su misericordia. Nuevamente dice, soy yo su esposo, y yo los tomaré, ¿cierto? Y yo tendré misericordia, porque misericordioso soy yo, y no guardaré para siempre el enojo. Queridos hermanos, en medio de esas terribles denuncias del pecado y la infidelidad de Israel y de Judá, siempre vamos a encontrar la misericordia de Dios. Y eso es maravilloso para nosotros.
Hay severas denuncias, hay contundentes denuncias a una nación rebelde y obstinada, a una nación que es comparada como una novilla o como un animal salvaje, como una dromedaria salvaje. Pero siempre en medio de esas denuncias hay textos maravillosos donde Dios dice: yo soy misericordioso, yo soy clemente, yo soy lento para la ira. Aunque estoy airado, mi ira no la voy a descargar eternamente sobre ustedes, sino que mi enojo va a pasar y voy a tener toda la bondad y el cuidado para ustedes. Oseas capítulo 4, versículo 16. Dice: porque como novilla indómita se apartó Israel, los apacentará ahora Jehová como a corderos en ancho prado. Ezequiel 16:46 dice: tu hermana mayor es Samaria, ella y sus hijas que habitan al norte de ti, y tu hermana menor es Sodoma con sus hijas, la cual habita al sur de ti. Y luego en el capítulo 23, versículos 2 y 4 dice: hijo de hombre, hubo dos mujeres, hijas de una misma madre. La mayor se llamaba Ahola y su hermana Ahilaba. Ambas fueron mías y dieron a luz hijos e hijas, y se llamaron Samaria Ahola y Jerusalén Ahilaba. Y luego en el versículo 13 del capítulo que estamos leyendo dice: reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios te has levantado, y has fornicado con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no has escuchado mi voz, dice Jehová. El segundo aspecto del arrepentimiento implica dejar el pecado. ¿Volverás a mí dejando el pecado? ¿Volverás a mí arrepintiéndote de todo lo malo que has hecho? Dice: porque contra Jehová tu Dios te has levantado, contra Jehová tu Dios has fornicado, ¿volverás a mí? Pero ¿cuál es el estribillo trágico para la nación de Judá? Pero no se volvió. ¿Volverás a mí? Tercer lugar, versículos 14 al 19. El arrepentimiento, queridos hermanos, o el volver a Dios, implica un volver de corazón. No implica simplemente yo vuelvo porque estoy sufriendo, o yo voy a volver a Dios porque estoy pasando necesidades, o yo voy a volver porque sencillamente no tengo más que hacer. Lo que Dios nos quiere decir acá en estos versículos es: si ustedes van a volver a mí, tienen que volver de corazón. Es decir, profundamente convencidos de que han obrado mal, profundamente convencidos de que en su corazón hay maldad, arrepintiéndose de la maldad de su corazón, confesando todo el mal que hay en su corazón y llegando a Dios. Queridos hermanos, la mayoría de las veces que nosotros obramos mal, nosotros siempre tenemos a alguien a quien culpar. Nosotros somos expertos para echar nuestras responsabilidades a otras personas. Israel había hecho eso y Judá había hecho eso. Ellos se habían llenado de ídolos y justificaban sus ídolos. Tanto así que tenían ídolos en todos los lugares altos, pero ellos decían: pero nosotros siempre vamos al templo a ofrecer sacrificios. Nosotros tenemos ídolos, pero Dios sabe que lo amamos. Y Dios sabe que Él es todavía nuestro Dios y nuestro Padre. Todavía le decían a Dios Padre y Consejero, aunque estaban llenos de prostitución y llenos de idolatría. Somos expertos para excusarnos y para buscar culpables a terceras personas. Entonces Dios le va a decir a Judá: si ustedes van a volver, ustedes tienen que volver de corazón. Es decir, tienen que tener un profundo convencimiento en su corazón de que han obrado mal y de que se han apartado de Dios y por lo tanto están en serias consecuencias. Versículos 14 al 19 dice así: convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni será otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. En aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel,
y vendrán juntamente de la tierra del norte, de la tierra que hice heredar a vuestros padres. Yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos? Y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones. Y dije, me llamaréis Padre, y no os apartaréis de en pos de mí. En esta parte, Dios va a llegar a una indicación más profunda del pueblo de Israel. Comienza Dios denunciando acciones públicas, visibles de Judá. Se han prostituido y todo el mundo lo sabe. Se han revelado y todo el mundo lo sabe porque es a las orillas de los caminos, debajo de los árboles, a vista de todos los transeúntes, pero Dios va yendo más y más cercano a Judá hasta que llega al corazón. Y en esta parte Dios les va a decir, el problema de ustedes no son los ídolos en sí. El problema de ustedes no son las naciones paganas. El problema de ustedes no es que tengan ídolos y los adoren. El problema no es que se hayan prostituido. El problema es su propio corazón. El problema de ustedes no es lo que se habla de ustedes o lo que se escucha de ustedes. El problema es su corazón. Su corazón, como dice allí, es un corazón malvado. Habla en el versículo 17 de la dureza de su malvado corazón. ¿Qué era lo que hacía que Judá se hubiera desviado tan terriblemente del camino? ¿Que había sido incitada por otro? ¿Que había sido engañada y se había dejado llevar? No. Aquí dice, el malvado corazón o el perverso corazón de Judá. ¿Saben, queridos hermanos? Nosotros pecamos, como la Biblia misma lo dice, no porque otros nos seduzcan, sino porque somos atraídos de nuestra propia naturaleza pecaminosa o de nuestra propia concupiscencia. Judá no podía excusarse. Ellos se habían escudado, pero Dios desnuda la realidad de ellos diciéndole, ustedes están en esas situaciones por su propio malvado y duro corazón. Y Dios es muy fuerte diciendo eso. Saben, queridos hermanos, nosotros necesitamos comprender lo mismo. Todas las realidades que vivimos y las circunstancias que tenemos que reconocer que nuestro corazón es un corazón malvado, perverso, que nuestro corazón es rebelde y que solamente cuando Dios llegue a nuestro corazón, limpie nuestro corazón, produzca una obra profunda en nuestro corazón, interna en el corazón, nosotros vamos a poder comprender la bondad de Dios y comprender el camino. ¿Estamos de acuerdo? De otra manera no, de manera superficial no se puede. Israel necesita que Dios a través de su palabra y de su mensaje llegue al corazón. Nosotros no podemos llegar al corazón de nadie. Nosotros quisiéramos en muchas oportunidades llegar al corazón de nuestros hijos o al corazón de hermanos y llegarles y decirles, mire, es esto lo que yo quiero que tú entiendas. Pero es imposible. Pero solo Dios, a través de su palabra, puede llegar a nuestro corazón. ¿Cómo es nuestro corazón? Malvado. ¿Cómo es nuestro corazón? Duro, perverso. ¿Quién puede llegar al corazón nuestro? Solo Dios por su palabra y producir conversión, producir limpieza y dar esperanza. Es tan maravilloso Dios aquí en esta porción que nuevamente vuelve y les habla de su misericordia y vuelve y les dice que los va a constituir sus hijos y vuelve y les dice que les va a perdonar sus iniquidades y les dice ahora de manera especial que va a poner pastores que les guíen conforme a su corazón. Versículo 15 y versículo 14. Dice Jehová, yo soy vuestro esposo, y yo voy y los tomaré donde estén, y los traeré, y cambiaré su corazón, y les haré nuevamente familia, y los introduciré nuevamente en la ciudad de Dios, y vivirán bien. Dice, y les daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Queridos hermanos, la fidelidad de Dios y la misericordia de Dios no solamente consiste en producir arrepentimiento para Judá y en hacer que Judá comprenda que su corazón está desviado y producir conversión de corazón, sino que también va a guiar a Judá paso a paso por el camino. Y se les va a poner pastores o líderes o ancianos que les cuiden conforme al corazón de Dios y les apacienten con ciencia y con inteligencia. Una de las cosas que adolecía Judá en ese momento era que los que Dios había puesto como pastores, que eran los sacerdotes y los profetas, se habían desviado. ¿Recuerdan? Que en el capítulo 1 dijimos eso.
Dios les había dado profetas y pastores y sacerdotes. ¿Qué habían hecho esos hombres? Todos se habían pervertido. Habían hecho alianzas políticas entre ellos, pero también alianzas políticas con otras naciones. Estaban totalmente desviados. Entonces Dios ahora les dice, ustedes necesitan pastores. Israel necesita pastores. Yo les voy a dar pastores conforme a mi corazón, que les apacienten con sabiduría y con inteligencia. Y eso es maravilloso para mostrar todo el compromiso de Dios con su nación. No solo va a restaurar a los ciudadanos a su tierra después del exilio, sino que también va a restaurar el sistema sacerdotal, el sistema profético. Va a levantar hombres, va a levantar líderes que les cuiden, que les pastoreen con ciencia y con inteligencia. Queridos hermanos, esta parte nos ayuda a ver no solo la desviación de Judá, sino por otra parte la misericordia de Dios. Dios no va a reprochar a Judá si regresa. Dios va a recibirle, le va a perdonar, les va a atender adecuadamente, les va a hacer vivir en familia, pero les va a poner líderes que les pastoreen adecuadamente. Saben, hermanos, tener pastores o tener líderes o tener compañeros que caminen con nosotros y que nos protejan y nos apacienten bíblicamente es una gracia de Dios. Ustedes saben que vivimos en un contexto donde hay muchas multitudes de personas que están siendo llevadas por líderes que no apacientan adecuadamente, o muchos de ellos no son pastores, muchos de ellos no les enseñan la palabra y les apacientan con ciencia y con inteligencia. Dice la Biblia, Dios se encarga de poner líderes. Dios es fiel, queridos hermanos, y Dios en su iglesia o en su pueblo siempre va a levantar hombres que apacienten con ciencia y con inteligencia, a los cuales debemos oír y debemos respetar. Jeremías en el capítulo 3, 14 y 15 nos habla de eso. Luego en Oseas capítulo 8, versículo 4 dice, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Hablando del sistema que ellos tenían, que era desviado. En Éxodo 4:22 dice, entonces dirás al faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo primogénito. Salmo 89:3, hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo. Y luego en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Queridos hermanos, Dios está diciéndole, Judá, vuelve a mí, vuelve de corazón, revisa su corazón la maldad que hay, arrepiéntete, vuelve a mí y yo lo recibiré. Y será nuevamente una relación de familia, de pareja, vivirán como padre y como hijo y yo lo recibo porque soy misericordioso. Sin embargo, la conclusión trágica es, pero no se volvió. Judá no se volvió y Dios va a tener que proceder con su juicio. En cuarto aspecto, queridos hermanos, Dios está diciéndole a Israel que debe volver nuevamente al camino que han dejado. Versículos 20 al 25 del capítulo 3. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino, de Jehová su Dios se han olvidado. Convertíos hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti porque tú eres Jehová nuestro Dios. Ciertamente vanidad son los collados y el bullicio sobre los montes. Ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel. Confusión consumió el trabajo de nuestros padres desde nuestra juventud. Sus ovejas, sus vacas, sus hijos y sus hijas. Yacemos en nuestra confusión y nuestra afrenta nos cubre, porque pecamos contra Jehová nuestro Dios, nosotros y nuestros padres desde nuestra juventud y hasta este día, y no hemos escuchado la voz de Jehová nuestro Dios. Queridos hermanos, en cuarto aspecto, o en cuarto lugar, Dios llama nuevamente a Judá a volver al camino. Vuelvan al principio, vuelvan abandonando el pecado, vuelvan de corazón, vuelvan
al camino. Dios urge categóricamente a Judá a volver a Dios en arrepentimiento. Dios les llama, Dios les dice, ustedes son hijos rebeldes, pero por lo menos son hijos, conviértanse, vuelvan a mí, dejen sus rebeliones, apártense de ellas y vuelvan. Y describe aquí cómo se está sintiendo Judá al haber abandonado a Dios. El versículo 20 dice que como una esposa infiel abandonó a su compañero y pecó contra Dios. Pero luego dice en el versículo 23 que está viviendo en la vanidad. Es decir, todo lo que está viviendo Judá es vano. Todo lo que le parece y lo que supone y presupone es vano, es una vanidad. Tanto así que en el versículo 24 dice, confusión los está consumiendo. ¿Cómo se encuentra Judá? Confundida. Claro, no es para menos, dejó a Dios. Abandonó a Dios de manera arbitraria, de manera obstinada, abandonó a Dios y ahora se siente sola y está confundida, viviendo en la vanidad y en los bullicios sobre los montes. Ahora, mire que es muy interesante ese versículo 23. Dice, ciertamente vanidad son los collados y el bullicio sobre los montes, ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salvación. ¿A qué se refiere ese versículo de confusión y bullicio? ¿Qué es lo que usted encuentra si sale y se aleja de Dios? Confusión, ¿cierto? ¿Y qué es lo que lo confunde? El bullicio, muchas voces. Eso es un bullicio, ¿cierto? Muchas voces diciendo una cosa y diciendo otra y proponiendo una y sugiriendo otra. Cuando nosotros nos abandonamos a Dios y dejamos el consejo de Dios, nos confundimos. ¿Por qué? Porque hay muchas voces, es todo un bullicio de voces dando consejos, dando opiniones, dando sugerencias, pero todo eso es una confusión. Por eso el versículo 25 dice, yacemos en nuestra confusión y nuestra afrenta nos cubre porque pecamos contra Jehová nuestro Dios. Queridos hermanos, Judá de manera deliberada, de manera no racional, no pensada, de manera pecaminosa, abandonó a Dios. Y al abandonar a Dios, está sola, confundida, está viviendo en el bullicio de las múltiples opiniones y sugerencias y múltiples caminos, y el único llamado de Dios es, vuelve. Pero Dios lo hace a través de una pregunta retórica, ¿volverás a mí? Cualquiera diría, Judá no va a volver, y la realidad muestra que Israel no va a volver, y el mismo capítulo lo describe de manera trágica, pero no se volvió a mí. Sin embargo, sabemos que Judá va a volver. ¿Cuál es la razón para que Judá vuelva después de tanto pecado? Que Dios estableció un pacto, y Dios es fiel a su pacto, y Dios por su pacto, por su misericordia fiel, por su compasión para su pueblo, va a traer, aún con dolor, a Judá nuevamente a su casa. Va a hacer que Judá vuelva al principio, a los principios morales y éticos que Dios estableció, a los principios de esa relación. Va a hacer que Judá vuelva de todo corazón y comprenda que necesita confiar en Dios. Va a volver dejando el pecado y arrepintiéndose de su pecado, con profunda aversión por el pecado, y Dios mismo va a hacer que Judá vuelva al camino y comience a caminar rectamente por el camino. ¿Saben, hermanos? ¿Cuál es la conclusión del capítulo? Termina con una frase, que es una frase muy dolorosa y muy trágica. Dice, y no hemos escuchado la voz de Jehová nuestro Dios. Termina el capítulo de manera muy trágica. ¿Volverás a mí? Pero Israel no se volvió porque no quiso escuchar la voz de Dios. Ahora, ¿notan ustedes un contraste entre la voz de Dios y el bullicio de muchas voces? ¿Qué ha seguido Israel? El bullicio. Las muchas voces que confunden, pero ha dejado la voz de Dios. No escuchamos la voz de Dios, que es la voz del Padre, la voz de nuestro Salvador, la voz del Esposo, pero sí estamos prestos a escuchar el bullicio que confunde, que afrenta, que prevarica y que prostituye más. Es trágico eso. Queridos hermanos, el llamado de Dios para nosotros es arrepentimiento. El llamado de Dios para nosotros es, vuelvan a mí.
de sus malos caminos. Arrepiéntanse de sus pecados. Vuelvan a mí que yo los recibiré. Vuelvan a mí que estoy presto para perdonarles, para abrazarles y para recibirles. Vuelvan a mí que yo les cuidaré. ¿Volverán a mí? Yo quisiera, queridos hermanos, que para bien nuestro y para gloria de Dios, nosotros volviéramos y no se repitiera el estribillo de Judá, pero no se volvió, sino que se empecinó en su necio corazón y su pecado. Salmo 51, versículo 3, dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Y en el 59:12, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos bien nuestros pecados. Y en Jeremías 14:20 dice, reconocemos, Jehová, nuestra impiedad y la impiedad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Queridos hermanos, Dios está dispuesto a recibir a sus hijos que se han desviado o que se han apartado. Dios está dispuesto, Dios está presto a recibirnos. Él lo dice una y otra vez. Él no dice, yo he dejado de ser su esposo, o yo he dejado de ser su padre, o he dejado de ser su Dios. Dice, yo sigo siendo su padre, y sigo siendo su esposo a pesar de que ustedes estén desviados. Yo sigo siendo su padre, que les cuida, compasivo y misericordioso. Vuelvan a mí, no sean rebeldes, como Judá y como Israel. Oremos. Amado Señor, tu palabra nuevamente nos exhorta, y nos exhorta con firmeza, con dureza, pero de manera muy compasiva y misericordiosa. Tu palabra nuevamente nos enseña que tú eres fiel, que tú eres misericordioso, que tú eres Padre bueno y fiel, que tú eres el autor y consumador del pacto, que tu ira, Señor, se viene sobre nosotros, pero es una ira benévola, compasiva, tierna, no destructiva. Tu palabra nos enseña nuevamente que nosotros somos pecadores, que nuestro corazón es malvado y duro, que nos apartamos de ti de manera obstinada y de manera deliberada, porque nuestro corazón nos lleva a no escuchar tu voz, que es suave, que es apacible y que es clara, para escuchar múltiples voces que confunden, múltiples voces que nos traen afrenta y dolor. Señor, vamos tras el bullicio de las múltiples opiniones, vamos tras el bullicio del mundo, que lo único que hace es traernos confusión y dolor. Señor, pero tu palabra tiernamente nos dice, vuelvan a mí, vuélvanse a mí, vuélvanse, conviértanse de corazón y vuelvan a mí que estoy presto a recibirlos. Gracias, Señor, por darnos tu palabra. Gracias por mostrarnos la radiografía de nuestro propio corazón. Gracias por mostrarnos la realidad de las consecuencias que vivimos. Pero gracias más aún por darnos a Jesucristo, que es compasivo y fiel. Gracias, Señor, porque solo hay compasión y misericordia y gracia en Cristo Jesús. Gracias porque nadie más es compasivo con nosotros. Todos los demás son crueles y nosotros somos crueles con otros también. Todos los demás nos juzgan y nosotros también juzgamos a otros de manera deliberada. Todos nosotros reaccionamos de nuestras propias opiniones, pero no descansamos en tu voz. Señor, pero tú eres fiel, tú eres compasivo. Nosotros no hemos escuchado tu voz y te rogamos que nos perdones, porque necesitamos y debemos, y es una obligación, escuchar tu voz y volver al camino. Ayúdanos, Señor, a volver a ti, en el nombre de Jesús. Amén.